Muy buenas noches, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo vamos en este hermoso día? Esperando de que, como todos los días, estemos contentos, estemos felices, manejando con Dios cualquier tema, ya sea sueños, dificultades, circunstancias. Le pedimos a nuestro Dios que nos bendiga hoy y siempre y todos los días, porque eso lo tenemos súper seguro. Le damos gracias a Dios antes de iniciar, vamos a darle gracias a Dios por el pasado porque el pasado nos enseñó muchas cosas hermosas, nos dejó también enseñanzas, nos dejó cosas por mejorar, cosas que hicimos bien. El pasado como tal siempre nos enriquece para el camino que Dios nos tiene dispuesto como tal o nos saca de situaciones para poder encaminarnos hacia situaciones nuevas. Y el pasado es ese, el pasado ya hay que dejarlo atrás. Y la palabra de Dios dice, lo que es del pasado, déjalo atrás para poder abrazar las nuevas bendiciones. Es más, nuestro Dios condiciona las nuevas bendiciones que nos va a dar las condiciones que dejemos el pasado atrás. Mientras que no dejemos el pasado atrás, dice la palabra de Dios en Jeremías, que acaso si no uno no deja el pasado atrás, dice la palabra de Dios, acaso no vas a recibir las nuevas bendiciones que yo te quiero dar por estar pensando en el pasado. Entonces por eso tenemos que darle gracias al pasado y decirle chao, pasado, aprendí mucho de ti, gracias por todo lo que me brindaste, pero voy a seguir con mi futuro, voy a seguir con mi presente. Entonces démosle gracias a Dios por ese presente que Dios siempre nos regala, por ese pasado que Dios siempre nos regaló. Y ahora por el presente, porque tenemos que darle gracias a Dios porque estamos viviendo, podemos levantarnos respirando, podemos levantarnos alabando, con familia, solos, acompañados, pero podemos estar como personas pensantes, con actitudes, comportamientos, decisiones en el nombre de Dios, con mucho amor. Y hay que darle gracias a Dios porque nos está permitiendo el día de hoy estar aquí tratando de mejorar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras decisiones y nuestros pensamientos para alinearnos más para el camino de Dios, para el amor de Dios. Y también porque el día de hoy, si lo aprovechamos bien, dice la palabra de Dios que aprovechemos bien los días porque los días son malos. Si lo aprovechamos bien, es decir, que aprendimos, nos esforzamos, lo que tuvimos que hacer, lo hicimos con diligencia, que fuimos resilientes, soportamos y vamos para el otro día, pues entonces le damos gracias a Dios por el día de hoy, que también no necesitamos vivir. Y yo siempre he dicho que una de las mejores cosas que ha inventado Dios, Dios inventa muchas cosas, pero yo siempre he dicho que de las mejores cosas que se ha inventado Dios es el día de mañana. ¿Y por qué el día de mañana? Porque sabemos que si hoy de pronto no nos fue como nosotros esperamos, pues mañana entonces vamos a esperar con alegría ese día que Dios nos va a regalar, porque estoy seguro que si lo manejamos bien, el día de hoy sumó para el día de mañana. Algo adicional, un pasito adicional, estoy seguro que nos va a dar Dios para el día de mañana. Entonces, por eso digo que el día de mañana es el mejor regalo que Dios nos regala o que nos da, porque es la oportunidad. Si nos equivocamos hoy, mañana corregimos ese error. Si avanzamos hoy en un sueño, mañana lo mejoramos. Si estamos en una circunstancia difícil, mañana es el día que va a desaparecer esa circunstancia para poder avanzar a otro proceso. Pero por lo general, como lo hemos visto en la palabra de Dios y como lo hemos visto en otras enseñanzas, los hijos de Dios somos dinámicos y de alguna manera, como dinamismo que tenemos en la vida, así de imitar a Jesús, que Jesús andaba para arriba y para abajo, andaba enseñando allá, después iba con los discípulos, después descansaba, después oraba, en total, no se quedaba quieto. Eso lo que implica es que Jesús no nos va a dejar en una sola zona de confort, porque la zona de confort no nos hace crecer. La zona de confort no nos permite evolucionar. La zona de confort simplemente es un estado pero que no es conveniente tenerlo siempre, porque si no salimos de la zona de confort, no avanzamos y damos pasos para mejorar como persona en el nombre de Dios, porque ya nos sentimos cómodos con donde estamos y de alguna manera podemos sentirnos bien y cómodos sabiendo que salir de la zona de confort, aunque puede ser doloroso, aunque puede ser lleno de mucha incertidumbre,
aunque puede ser de pronto que uno diga, pero yo sí estaba tranquilo aquí, ¿por qué voy a cambiar? Realmente la salir de la zona de confort agrega valor para nuestro crecimiento espiritual, profesional, laboral, material, personal, de actitudes, comportamiento, decisiones. Eso siempre agradezcámosle a Dios por esas oportunidades que nos da de salir de la zona de confort. Siempre tenemos que manejar la vida así. Y por eso es que vamos a ver el día de hoy cómo manejar, cómo salir de las dificultades. Porque las dificultades, el día de hoy lo vamos a relacionar como, oiga, salir de la zona de confort. Muchas veces las dificultades, si no siempre, nos ayudan a crecer. Si uno lo maneja con Dios, las dificultades nos van a ayudar a crecer en cualquier aspecto, en el aspecto profesional, laboral, espiritual, alguna actitud, cualquier cosa, pero si uno lo maneja con Dios nos va a hacer crecer. Por eso es que hoy vamos a ver con Dios, oiga, Dios, ayúdame, enséñame a manejar cómo superar las dificultades con tu ayuda. Enséñame cómo de alguna manera enfrentar esas cosas que son retadoras para uno y que, o sea, sé que es difícil porque todo el mundo pasa por dificultades que son muy tremendas, muy difíciles, pero entonces le vamos a pedir el día de hoy que nos ayude a conocer, a interpretar que toda dificultad es para nuestro crecimiento y que toda dificultad nos permite relacionarnos mejor con Dios y que toda dificultad que tengamos en nuestra vida es solucionable por Dios. Para Dios no hay ningún problema que le quede grande. Por lo tanto, lo que pasa es que es difícil. Es difícil porque uno cuando está en una dificultad, uno quiere que las cosas se solucionen rápido porque el cerebro se activa un mecanismo de defensa y es que le comienza a dar miedo a la situación y la manera más fácil de que se den las cosas como uno, como para uno, es que las cosas se den como uno quiere. Si las cosas se dan como uno quiere, uno entra en una tranquilidad de la paz y uno queda tranquilo. Ese es el mejor mecanismo de defensa del organismo, que las cosas se den como uno quiere. El mecanismo, también la manera más fácil de manejar la vida por el organismo es que no salir de la zona de confort porque a uno le queda más sencillo en la vida, oye, yo porque voy a agitarme en la vida, yo porque voy a retarme, a uno le queda más sencillo quedarse ahí tranquilo como uno está y no avanzar. Y ese es el mecanismo de defensa del organismo. Naturalmente el cerebro lo protege a uno de que uno no haga esas cosas. O sea, lo más difícil es tratar de hacer algo nuevo. O sea, ganar la motivación para hacer algo nuevo requiere de mucho espíritu de Dios. Porque si es por el espíritu del hombre, créanme que lo más fácil que uno va a decidir es quedarse como uno está. Por eso es que las transformaciones hacia convertirse en un hijo de Dios amoroso, noble, misericordioso, humilde, sabio, esperanzado, valiente, forzado, diligente, requieren de alguna manera, ¿cómo les diré yo? Uno se opone un poquito porque para uno es más fácil quedarse en la situación que está. Para uno es más fácil, no, ¿para qué voy a cambiar? Mejor dicho, ¿para qué voy a tratar de ser, no sé, más amoroso si es que ya yo he peleado mucho? El mecanismo se defiende, mejor evito la pelea y ya así mejor aprendo, pero no aprende uno a amar. Entonces, ojo con eso porque eso es lo que denomina la Biblia, la carne va a tratar de combatir al espíritu. Y la carne, una manera de combatir al espíritu es creándole flojera, para que uno no haga las cosas, para que uno sienta fastidio, sienta desespero y sienta impaciencia cuando suceden las dificultades. Porque las dificultades, lógicamente, lo dejan a uno, mejor dicho, tensionado, porque lo sacan de la zona de confort. Y entonces el organismo o la carne, hablando espiritualmente, le va a decir, no, quédate donde estás. No, mira, el futuro va a ser malo. La carne le va a decir a uno, no, pero mira que por mucho que te esfuerces no vas a lograrlo. No, mira, pero es que esa relación no se te va a mejorar. No, mira, esa dificultad no va, mejor quédate ahí, mejor cambia la relación.
¿Sí me entiendes? Mejor no hagas nada, quédate ahí, no hables, mejor no hablas. No hables porque mejor no interactúes para que no te compliques la vida. Comienza a decirte la carne, el espíritu contrario a Dios. Pero como Dios sí te dice, actúa, sé diligente, camina hacia adelante, sube una escalera más, un escalón más de la escalera, y entonces se implica exponerse a situaciones nuevas. El Espíritu de Dios sí es un espíritu valiente, por eso es que Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, o sea, un espíritu de fortaleza. Es por eso, porque mientras que lo manejemos con nuestro espíritu humano, créanme que nosotros nos vamos a llenar de miedo, de angustia, de, mejor dicho, dificultades, de que vamos a ver todo el mundo catastrófico, el futuro, mejor dicho, eso es lo peor que hay, el futuro, porque lo manejamos como el humano. Pero si lo manejamos con el Espíritu de Dios, al contrario, uno dice, gracias a Dios, porque esta circunstancia sé que ahorita hay dolor, sí, hay de pronto unas dificultades, pero sé que esto el día de mañana me va a servir para ser más fuerte. Una vez le escuché a un amigo pastor de Estados Unidos llamado Joel Oeste, que él explicaba una vez, o echó una historia de que una vez él entró en un problema jurídico con una persona, y entonces que eso para él fue muy difícil porque como eso de ir ante los jueces de la República, demandas por aquí, demandas por allá, enfrentarse a las otras personas, pero que esa circunstancia demoró 3 años, después lo convirtió tan fuerte para manejar problemas difíciles y problemas legales que después pudo afrontar un problema legal más fuerte del que había avanzado y ya decía, ya lo domino, ya yo soy experto. Y hoy vamos a ver, y amigos y amigas de Jesús, grabémonos esto. Cuando estemos en una dificultad, no nos preocupemos por nuestras debilidades, porque a veces uno es exigente y uno se preocupa por las debilidades de uno, porque Dios nos dice, en las debilidades de nosotros se va a fortalecer Dios. Entonces nosotros sabemos que donde seamos débiles, acordémonos, bueno, Dios, aquí estoy tambaleando, pero yo me acuerdo que tú te vas a fortalecer en mi debilidad. Entonces le vamos a decir a Dios que siempre nos haga recordar eso para que en la dificultad no caigamos en un sentimiento de culpa, porque sabemos que para los hijos de Dios no existe la culpa, para los hijos de Dios existe el arrepentimiento, el perdón y el avanzar. Y Dios no nos hace sentir culpable de nada, porque por eso es que Dios, para evitar hacernos sentir culpable de algo, nos dice, no te preocupéis por las debilidades porque yo me voy a fortalecer en ellas. Y así se lo dejó claro a Pablo, cuando Pablo le pidió que el Señor, quítame esta dificultad, le dijo, no te la voy a quitar, señorito, porque yo voy a fortalecerme en esa dificultad. Entonces, si estamos en una dificultad es porque Dios va a permitir que la podamos manejar y superarla crece como tal. Que el cómo, ahí es donde hay que tener fe. Esa es una de las cosas más difíciles de manejar con Dios, y es que Dios nos dice en qué situación estamos, en qué situación, en la dificultad en la que estamos, nos dice para dónde vamos, o sea, de cómo nos va a sacar de esa dificultad, o sea, ya al final, pero no nos dice el cómo. Y el cómo tenemos que construirlo día tras día con nuestro Dios, hablando, orándole, pidiendo, entendiendo, aprendiendo, corrigiendo, y ese es el día a día. Entonces disfrutemos ese día a día porque el futuro no lo controlamos. El pasado ya pasó. El presente es lo que podemos vivir. Y el futuro, ¿quién? ¿Quién lo controla? Por mucho que nosotros hagamos, tenemos que esperar siempre la perfecta voluntad de Dios. Actuemos, pero la perfecta voluntad de Dios tenemos que esperarla siempre en el futuro. Amigos y amigas de Jesús, vamos a leer Juan 14:27. Iniciemos por Juan 14:27, donde nuestro amigo Jesús nos dice lo siguiente: no tener miedo, porque Jesús nos da la paz, pero no da la paz como nosotros queremos, como la da el hombre, que el hombre da la paz por las cosas que están visibles, pero Dios da la paz más importante, que es la paz de corazón, la paz de espíritu, y esa es la paz que tenemos que pedirle a nuestro Dios. Entonces dice el versículo 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo.
Amigos y amigas de Jesús, vamos de atrás para adelante. Primero dice Dios, ni tengan miedo, al final del versículo. Entonces Dios nos invita nuevamente, no tengamos miedo de vivir. El vivir es esto, tener dificultades es vivir. La vida está a veces enmarcada dentro de bendiciones que son palpables. ¡Wow! Me casé, wow, obtuve esto, wow, alcancé ese logro, wow, chévere, Dios, me diste esto. Pero también la vida real está marcada en una gran mayoría, si no la inmensa de la vida, en dificultades. Y por eso es que Dios nos dice, no tengamos miedo porque las dificultades son procesos normales de la vida. Y más bien pidámosle a Dios, y eso ahí es donde está lo complicado, pidámosle a Dios paz, pidámosle a Dios tranquilidad, pidámosle a Dios alegría, gozo, sabiduría, pidámosle a Dios amor para manejar esa dificultad, porque así es como Dios da la paz. Dios no da la paz como el hombre la da. ¿Qué quiera decir eso cuando Dios dice allí? Resulta de que el hombre está acostumbrado a ganar paz es cuando las cosas se dan como él quiere o en el momento que él quiere. Y resulta que con Dios las cosas no son así, porque para Dios no existe el tiempo. Acuérdense que para Dios está desde el principio hasta el fin, entonces para Dios no existe el tiempo. Entonces, Dios da la paz es que a medida que uno está viviendo la dificultad, uno va ganando valentía, va ganando sabiduría, va ganando humildad, nobleza, entendimiento, va ganando esperanza con Dios, va ganando paciencia, va ganando confianza, fe. Y cuando tú comienzas a ganar eso, ¿qué es lo que estamos ganando? A Dios. Y cuando ganamos a Dios, ahí es cuando comenzamos, uy, qué paz. Sé que se me está desbaratando esta situación. Sé que esto no lo puedo controlar. Mejor dicho, yo no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Yo estoy haciendo las cosas bien y me está saliendo mal el tema. Pero si tú comienzas a orar con Dios y a profundizar con Dios los temas, vas ganando paz porque Dios te va enseñando cómo fortalecerte y cómo ganar los dones del Espíritu Santo para que puedas manejar con paz y alegría la vida. Por eso es que Dios dice que Él no da la paz como nosotros, como el hombre está acostumbrado a darla, sino que Él da la paz espiritual, mente. Y que Él dice que por lo tanto no nos turbemos nuestro corazón ni tengamos miedo, sino que no nos dejemos engañar del diablo, porque la mayoría de las cosas, si no todas, absolutamente todas, se solucionan con diligencia, con sabiduría, con bondad, con nobleza, con amor. Y muchas cosas. Yo he entendido esto. Cuando uno comienza a llenarse de miedo, se bloquea. Pero cuando la mente está descansada, cuando la mente está relajada, cuando la mente está dialogando con Dios, cuando la mente está entregada o el corazón está entregado a Dios, créanme que todo problema tiene, estadísticamente hablando, por lo menos más de 3 soluciones. Cualquier problema que estemos viviendo, cualquier dificultad que estemos viviendo, siempre estadísticamente tiene más de 3 soluciones. Alguna solución tenemos que manejar, mínimo 3, porque así son las estadísticas. Entonces, por eso que uno puede llegar a la solución del problema de diferente manera. Pero cuando uno se bloquea, cuando uno se llena de miedo, cuando uno se llena de que, ay, no me está sucediendo como yo esperaba el tema, y comienza a imaginarse el mundo catastrófico y el futuro catastrófico, uno reduce las 3 oportunidades mínimas que tiene para solucionar el problema, las reduce a 0, porque ya se bloqueó. Entonces, por eso es importante, entre más dificultades tenga uno, más hablar con Dios, porque más necesita uno protegerse de no bloquearse, porque donde se bloquee hasta llegó uno, y el bloqueo sí puede matarlo a uno, porque el miedo es el arma del diablo y el diablo sí lo mata por esa circunstancia. Entonces por eso nos dice Dios, no nos turbemos de corazón, más bien manejemos la circunstancia con ayuda de Dios. Ahora en el Salmo 34, 17, 19, dice nuestro Dios, cuando tengamos un problema, cuando nosotros, mejor dicho, no sepamos cómo manejarlo, ya Dios comienza a darnos instrucciones de cómo hacerlo. Y en el Salmo 34, 17 dice nuestro Dios,
Claman los justos y Jehová los oye. Entonces, cada vez que nosotros clamamos, y el único que puede decir quién es justo es el mismo Dios, pero nosotros hagamos la función de clamarle a Dios. Cada vez que nosotros clamamos, dice ahí el Salmo en el versículo 17, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice el versículo 17. Y Dios no es hombre para mentir, por lo tanto, Él cumple esa promesa de que si nosotros le clamamos, nosotros le decimos, Dios, ayúdame, sácame de aquí como sea, ya esto necesito avanzar, no me dejes bloquear, dame sabiduría, esperanza, nobleza, humildad, lo que tú necesites, lo que tú quieras que yo necesite. Jehová lo oye. Y no solamente dice que Dios no nos escucha, sino que dice la palabra de Dios que los va a librar de las angustias. O sea, nos libra de las angustias inmediatamente. No solamente nos oye, sino que también Dios nos promete que nos va a librar de las angustias. Y entonces nos está diciendo aquí Dios que el camino que quiere que cojamos cada vez que sintamos un problema o una angustia o una dificultad es que le clamemos a Él. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Humanamente nosotros, y eso me ha pasado a mí, cada vez que tenemos un problema, la mente nos trata de engañar y comenzamos a dialogar con nuestra mente y no con Dios. No, que ahora es mañana con qué como, no, que ahora este salud, mejor dicho, sin problema, no, y ahora el trabajo, no, y ahora cómo voy a hacer esto. Y uno comienza a hablar con la mente y de ahí no sale. Y de ahí no sale. Y esa es la reacción que Dios quiere que eliminemos de una vez por todas. Y cada vez que tengamos un problema, vayamos directamente al único que puede solucionarlo. Es decir, a Dios. Entonces le clamemos a Dios, Dios, se me acaba de presentar esto muy difícil para mí. Desborda mis habilidades, desborda mi conocimiento, desborda mi experiencia. ¿Qué hago, Dios? Comienza uno a dialogar con Dios. Pero si uno comienza a dialogar con uno mismo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago esto? No, y ahora qué, no, y comienza uno como a dar vuelta a uno mismo, créanme que lo que se va a ocasionar es una depresión, una tristeza y no va a solucionar un problema y se queda uno dormido, o no dormido, sino ahí en la cama pensando en el problema. Entonces por eso dice Dios, versículo 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Acuérdense, Dios es nuestro Padre. ¿Ustedes creen que no está escuchándonos cómo está nuestra situación? Ustedes que el único que puede identificar los corazones de todas las personas es el mismo Dios. ¿Ustedes que no creen que Dios no sabe cómo identificar un corazón de su hijo quebrantado? De un hijo quebrantado. Y dice Dios que cada vez que nuestro corazón se quebranta, Él va a estar cerca allí. Es decir, y eso lo promete. Así sea que uno no lo sienta, Dios está ahí porque Él lo prometió. Está cercano a los que están quebrantándose su corazón por alguna dificultad o también porque quieren entregarle el corazón a Dios. Y salva, en el versículo 18 dice, y salva a los contritos del espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Entonces, amigos y amigas de Jesús, una cosa que nos está diciendo ahí Dios es que entreguemos nuestro espíritu a Dios para que pueda Él también actuar. Y otra cosa que nos está diciendo Dios aquí, y aquí es la dura realidad para nosotros. Entre más te entregues a Dios, ojo, entre más seas entregados a Dios, más dificultades vas a vivir en la vida. Por eso que Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jesús. Y aquí vamos a detener un momentico antes de ir a la palabra principal, y con la palabra principal terminamos. Pero miren que Dios nos está aclarando algo. Entre más justo seas, más aflicciones vas a vivir, porque más te necesita Dios que de ese ejemplo. Y lamentablemente para nosotros, la manera de dar ejemplo no es teórica. La manera de dar ejemplo no es decir yo me sé la palabra de Dios y la Biblia de arriba para abajo y de abajo para arriba.
Uno se sabe la Biblia para saber cómo reaccionar, pero no para dar ejemplo. El ejemplo únicamente se adquiere con la experiencia y la vida real. Y si tú quieres volverte sabio, si tú quieres volverte amoroso, si tú quieres volverte paciente, quieres volverte noble, quieres volverte esperanzado, quieres volverte muy sabio, tienes que vivir experiencias para poder poner en práctica los dones de Dios y sobre todo volver la palabra práctica y un hábito y comenzar a dar los frutos de Dios. Por eso, una medida de que una persona está con Dios es que va a vivir aflicciones. Aflicciones no es desgracias. Aflicciones no es ahora pobreza. No, aflicciones quiere decir que la vida no va a estar en la zona de confort de la persona. Y la persona va a estar aquí, va a estar acá, y otra vez está acá metido, y otra vez está acá, y está viviendo esta experiencia, y no termina esta experiencia y está viviendo la otra. O sea, entre más zona de confort te saque Dios, quiere decir que Dios te está haciendo más justo, y te está dando más gloria, y te está dando más cosas para Él. Si no, preguntémosle al mismísimo amigo Jesús, ¿cuántas aflicciones vivió? Y eso que él era Dios. Y como Dios dice que lo imitemos, y Dios dice que nosotros haremos más cosas más grandes que las de Jesús, ¿sí? O sea, en el nombre de Dios, lógicamente, también viviremos cosas más tremendas que las que vivió Jesús, que también fue humillado, escupido, lo calumniaban, mejor dicho, lo traicionaron, le hicieron de todo, porque era justo. Y en esta sociedad, en esta sociedad actualmente en la que vivimos se vive más, porque estamos más cerca del final del tiempo. Y dice la palabra de Dios que, aunque no vamos a hablar hoy de eso, por favor léanse Mateo 23, donde Jesús explica, el mismo Dios explica cómo va a ser el fin del mundo. Y Él dice que van a haber señales. Y una de las señales que dice Dios, por eso que ustedes ven muchas personas que dicen que estamos cerca del mundo, está en el fin del mundo, es porque Jesús dio unas señales y las explicó muy bien. Y una de las señales que explicó Jesús fue que los antivalores y las cosas inmorales y la maldad se iban a incrementar a niveles tan gigantes que iban a ocasionar desespero, iban a ocasionar aflicción en el corazón de los justos y que iba a ser tanto la maldad que va a existir en la humanidad que los justos, la mayoría, se van a perder porque no van a aguantar la presión que va a ejercer la maldad. Y me explico, ustedes dirán, uy, Jesús, ¿por qué dice que los justos se van a perder, la mayoría de los justos, en el final de los tiempos? Pues miremoslo. Pues yo hice una investigación y los justos sí se pueden perder por la presión de la maldad. Les voy a dar un ejemplo. En mi país, y créanme que yo soy de los pocos que hablo directamente de este tema, en mi país, todos, absolutamente el 99% de los contratos se manejan de manera irregular, pagando coimas, con corrupción. No sé en los demás países, yo hablo por el mío. Y ténganlo por seguro que un justo, por la maldad de que los gobernantes o cualquier persona de autoridad se robe el dinero, no le dé empleo a la gente o haga daño, y él vea, el justo vea que no tiene con qué comer, no tiene cómo alimentar a su familia, no tiene cómo, mejor dicho, salir adelante, el justo puede tropezar y aceptar ese acto de corrupción con tal de tener dinero para llevar a su familia. Y el justo puede llevar un gramo de droga a otro país del norte porque no tiene con qué comer. Y el justo cae. Por lo tanto, las señales que dice Jesús es que la maldad va a imponerse tanto que va a cambiarle en la manera de pensar al justo
y va a hacer a tropezar al justo, porque el justo, por el desespero de ver tanta violencia, tanta humillación, tanto maltrato, tanta corrupción, va a caer porque no va a creer en Dios y va a caer y va a tropezar. Por eso que Jesús, vuelvo y repito, ese no es el objetivo de la reunión de hoy, sino que precisamente lo habló. Por eso es que Jesús tiene que, y esto por favor investiguen en Apocalipsis, por eso es que Jesús dice que Él va a venir a gobernar 1000 años, en Apocalipsis lo dice, pero Él cuando venga a gobernar, Él va, pum, a desaparecer a los justos, o sea, a los que se va a llevar al paraíso con Él inmediatamente, porque antes de que todos los justos se pierdan, porque si Jesús no viene en este momento acá, en el momento que Él decida, porque dice Jesús que ni Él sabe, solamente el Padre sabe el momento, ninguna persona se va a salvar y que Él tiene que venir de emergencia a salvar a unos cuantos, que en la misma palabra de Dios dice cuántos son los que se van a salvar. No voy a decirlo acá porque es un número chiquitico que Jesús dijo que por eso muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Porque la maldad comenzó a imperar y desesperó a los justos y desesperó a todos. Entonces Jesús va a salvar a los ya inmediatamente acá. Entonces eso va a generar angustia. Y díganme si no estamos viviendo angustia de que uno quiere hacer las cosas bien y mejor dicho, los justos se ganan problemas por hacer las cosas bien. Una vez escuchaba en un acto legislativo de mi país que uno de los representantes del legislativo decía, mira, ya los justos son tan raros y la manera de actuar honesta e íntegramente es tan mal vista en la sociedad que ya el que trate de hacer las cosas justas, el que trate de hacer las cosas con justicia, con integridad, con honestidad, va a ser llamado una persona rara. Oiga, ¿y este qué es? Esta persona, ¿por qué quiere hacer un contrato sin coimas, sin robar? Esta persona se burlan de las personas que tratan de hacer las cosas bien. Y eso, por eso es que Dios dice allí que las aflicciones del justo serán muchas, porque el justo, es decir, el verdadero hijo de Dios, el que ama a Dios de verdad y el que se mantiene firme y valiente y no cede ante las cosas del hombre, que dice Dios que van a irse tan en contra de Dios que van a desesperar a mucha de la humanidad y van a ocasionar tanto daño y violencia, pues le van a generar la guerra. El que diga yo quiero paz, guerra contra ese que dijo paz. Yo quiero hacer las cosas honestas, guerra contra ese que quiere hacer las cosas honestas. Yo quiero hacer las cosas con integridad, guerra. Ese señor es un enemigo de nosotros porque quiere hacer las cosas con integridad. Y así habla a la humanidad actualmente. Si no, preguntémosle al mismo Jesús si él, preguntémosle al mismo de Jesús si él no sufrió guerra por decir, ámense los unos a los otros. Oiga, señores líderes espirituales, no pidan dinero para hablar en el nombre de Dios. Pan, le hicieron una guerra. Oiga, señores, no utilicen el nombre de Dios para sentirse poderosos y ubicarse en estratos y manejar la iglesia como si esto fuera una empresa. Lo mataron. Jesús decía, oiga, no roben, lo mataron. Jesús decía, oiga, no maltraten, no sean envidiosos, oiga, no odien, lo mataron, porque era una persona justa. Y todo el que sea justo va a vivir aflicciones, porque se va a tener que ir en contra de la sociedad actual. El que diga, voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas de manera honesta, voy a esforzarme a ser valiente a obtener las cosas porque Dios me las da. No por favores que después me van a cobrar para ya sea con corrupción o cualquier cosa. El que diga, oiga, yo voy a amar bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, esa persona va a tener la guerra de la humanidad. La humanidad le va a declarar la guerra. Entonces, por eso es que Jesús nos pide, seamos valientes las personas que son justas con Dios,
porque la humanidad entera se le va a venir encima. Y la humanidad entera va a quererte verte muerto y tropezado y caído por hacer las cosas bien. Si no, que pregúntenle qué le pasó a Jesús. Pregúntenle cuando estén en oración con Dios. Pregúntenle al mismo Jesús si eso no fue lo que le hicieron a él. La persona que ahora diga, ámense los unos a los otros, y ahora que estamos en un proceso de elecciones acá en mi país, oiga, no peleen más, mejor dicho, lo matan. En cambio, la persona que diga, mátense los unos a los unos son aquí, los otros son acá, ¡wow, bravo! Ese sí sirve para esta sociedad. O la persona que diga, vamos a robar este contrato, voy a robar del otro contrato, ese sí me conviene, ven, ese sí le voy a dar el trabajo porque ese sí me sirve para seguir robando. Y la humanidad se está perdiendo por eso. Y en Mateo 23, por eso pidámosle a nuestro Dios que nos dé sabiduría para poder afrontar estos tiempos que se vienen, que nos dé amor y oración constante, porque la maldad ha llegado como Jesús prometió, que la maldad iba a gobernar al mundo tanto que nos iba a desesperar a muchos. ¿Quién no se desespera que en muchas empresas del mundo contratan zonas los que hacen el mismo caminado o los que les sirven para hacer el mismo caminado? Y la persona que hace bien las cosas con justicia, con preparación, con eso no sirve, porque no está metido en el combo, no está metido en el proceso. El que diga, oiga, yo no voy a robar en este contrato o cualquier otra cosa, estoy dando los ejemplos más fáciles, yo no voy a engañar, yo no voy a robar, lo sacan, lo abren del parche, porque no sirve y el mundo te va a rechazar por eso. Y dice la palabra de Dios que los que se entregan a Dios estemos preparados para eso, porque si se lo hicieron a Jesús, que era el mismo Dios, es decir, Jesús sí era Dios. Yo hoy estoy hablando como humano, yo soy un humano y siempre seré un humano y me han dicho, estoy tratando de hablar lo que está en la Biblia y lo que vivió Jesús, trata de decirlo. No soy Dios. Entonces dice la misma palabra de Dios, dice Jesús, dice, que estemos en oración constante con Él, que estemos, mejor dicho, que nuestro éxito no se orienta por el número de ataques que tenga, al contrario, si te atacan más quiere decir que están mostrando más lejanía de la oscuridad de la humanidad y están mostrando más luz de Dios porque te están atacando más. Pero dice Dios que todo hijo de Dios que se va a entregar a Él va a ser atacado gravemente y fuertemente, porque si lo hicieron con Jesús, que era Dios, ahora cuánto más nosotros que somos simplemente pecadores, tratando de hablar en el nombre de Dios y que medio dicho, tratar de mostrarle el mensaje de Dios para ver si se genera una humanidad diferente. Y eso es lo que somos nosotros. Ahora, o sea, ¿a quién le creo yo miedo? A nadie, porque yo no soy Dios. Yo solamente estoy tratando de decir las cosas para que las personas traten de captar y que Dios se haga la labor en ellas. No hago más nada. O tú lo puedes hacer también porque dice Dios que todos somos discípulos de Él y eso es una función de cualquier hijo de Dios, de todos los que se crean hijos de Dios, de llevar el mensaje de Jesús. Pero entonces, si lo hicieron con Jesús, ahora imagínense con nosotros. Entonces, sabemos que los justos van a vivir aflicciones muchas veces por hacer justicia. Es más, en la humanidad actual, tomar la decisión correcta te va a doler. Porque tomar la decisión de no ser corrupto, de tener integridad, de tener justicia, de tener amor, de seguir los preceptos de Dios, te va a echar el mundo en contra. Y eso te va a generar dolor. Pero tomaste la decisión correcta. Y dice la palabra de Dios que es mejor alabar a Dios que a los hombres. Por lo menos, pase lo que pase con mi vida, yo le voy a decir a Dios, Dios, mejor dicho, estuve a tu lado. Me dolió lo que sea, pero nunca fue corrupto. Nunca lastimé a nadie. Nunca hice daño. Nunca odié. Nunca fui violento y generé guerras. Nunca tomé decisiones con envidia ni manipulé.
Prefiero decir eso y morir, porque sé que Dios me va a... Yo aspiro que Dios me reciba y me diga, hiciste las cosas bien, que decir, oiga, llegué a tal cargo, llegué a tal posición, pero llegué fue aplastando, envidiando, robando, mejor dicho, haciendo cosas tremendas en contra de Dios, porque eso lo va a aplastar Dios. Y dice la palabra de Dios que el que no niega a Jesús acá, pase lo que pase, el Padre se va a acordar de eso y no lo va a negar. Pero el que negó a Jesús acá, y negar a Jesús acá es quiere decir el que actuó para conseguir sus metas y objetivos, con corrupción, con falta de integridad, con maltrato, con daño, con deshonestidad, con manipulación, con fraude, con lo que quiera. Eso por mucho que queramos, ya Jesús lo condenó. Ya Jesús dijo, me negaron. Esa es la manera de negar a Jesús. A Jesús no se niega diciéndole, ay, yo no creo en Jesús. A Jesús se niega siendo corrupto, siendo maltratador, siendo violento, siendo engañador, mentiroso. Así es como se niega a Jesús. Y dice que el que niega a Jesús, el Padre le dirá, no vas a entrar al cielo. Pero prefiero irme en contra de la sociedad, pero que Dios me diga, bien, te mantuviste firme y prefiero morirme el día que Dios me llame para morirme y que Dios me diga, fuiste honesto, fuiste íntegro, le diste ejemplo a tus hijos, a tu familia, amigo, al ejemplo, al amigo, al cualquiera, de que Dios es integridad, de que Dios es honestidad, de que Dios es amor, de que Dios es nobleza, de que Dios es sabiduría, de que Dios es valentía, de que Dios es templanza, de que Dios es diligencia, de que Dios es misericordia, de que Dios es paciencia, de que Dios es paz. Y esa es mi recompensa, o espero recompensarme ese. Porque si yo me voy a esperar la recompensa del hombre, en este momento es imposible, o yo no conozco ningún país del mundo, yo por lo menos puedo ver que uno pueda llegar a las altas cúspides de las autoridades sin tener que sacrificar algún valor y principio de Dios. Entonces, amigos y amigas de Jesús, por eso, Salmo 34, 17 y 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Y ahora, amigos y amigas de Jesús, quedan 18 minutos. Vamos a leer una palabra principal, la alimentación de los 5,000, para que nosotros sepamos cómo actuar cuando ya estamos viviendo la dificultad. Es decir, ya ahora sí fue verdad que estamos súper, mejor dicho, en una situación que no sabemos cómo manejarla, se extradimensionó, no sabemos cómo salir de ella, no tenemos las herramientas, nosotros teniendo que alimentar a 5 peladitos y a mi familia y no tengo plata. O sea, cosas que se nos extradimensionan, Dios nos enseña en cómo manejarla. Entonces, por favor, busquemos Mateo 13 al 21. Mateo del 13 al 21, busquémosla, porque ahí nuestro Dios dice cómo manejarla. Dice el 13. Oyendo Jesús, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Y aquí en la manera, vamos a ir uno por uno. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Es decir, acuérdense que nosotros vimos en Isaías que Dios no mira como el hombre ve, porque el hombre ve en lo externo, la apariencia, lo que se ve así, la forma, la ropa, sino que Dios vio el corazón. Pues vimos ya en el Salmo que Dios dice que Dios ve a los quebrantados el corazón. Pues cuando nuestro Padre nos ve quebrantado el corazón, como Él es bueno, Él tiene compasión de nosotros. Jesús tiene compasión. Nos mira como diciendo, oiga, ¿qué le está pasando a este hijo? Este hijo hay que ayudarlo. Este hijo no puede permanecer más en esta situación. Y va a tener compasión porque Él es bueno. Y Dios nos tiene compasión.
y sanó a los que ellos estaban enfermos. Entonces, primero que todo, Dios nos mira con compasión. Y después dice en el versículo 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de qué comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio a sus panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos de 12 cestas y los que comieron fueron 5,000 sin contar las mujeres y niños. Y amigos y amigas de Jesús, aquí está la manera como Dios nos pide que manejemos nuestros problemas difíciles. Muchas veces solamente tenemos 5 panes y 2 peces para resolver un problema tan complejo como para alimentar a 15,000 personas que habían allí. ¿Cómo hacemos nosotros para solucionar este problema de salud si no apenas esto y esto? Nada, tenemos apenas 5 panes y 2 peces. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema laboral si no tengo herramientas? Yo no controlo el futuro. Yo no controlo la voluntad de la otra persona. ¿Cómo hago para alcanzar esta meta y sueño que es muy gigante para mí? Yo siempre he soñado con hacer esto, pero no tengo las herramientas. Quiero montar esta empresa, pero apenas tengo un peso. Quiero viajar y estudiar en tal país, pero apenas tengo un peso. ¿Cómo hago, Dios, para solucionar eso? Si apenas tengo 5 panes y 2 peces para manejar los problemas tan profundos de vida que se pueden presentar. Señor, yo apenas llevo ya 20 años con odio en mi corazón hacia determinada persona. ¿Cómo hago para solucionar eso si ya mi corazón no da más? Mi corazón da puro odio. Ya no da amor, ya es puro odio. ¿Cómo hago? No tengo herramientas para poder convertirme a ti, Señor, y comenzar a dar amor y saber que odiar toda la vida está en contra de Dios. Pero mi corazón solamente permite eso, Dios, no da más. Entonces dice Dios ahí que Él cogió y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y dio a la multitud. Entonces ahí Dios nos está enseñando la manera de cómo solucionar nuestros problemas y dificultades. Jesús cogió los 5 panes y los 2 peces, los levantó, y si lo levantó quiere decir a quién se los está guiando, se los levantó al Padre y le pidió y los bendijo, es decir, le dijo, Padre, ayúdame para multiplicar estos panes y estos peces para darle a esta gente que tengo compasión de ellos. No tienen con qué comer, su estómago está vacío y tengo que darles comida. Dios, ayúdame. Eso es lo que hizo Jesús. Dirigió una oración a su Padre, bendijo esa herramienta que tenía. Tengo un peso para montar una empresa, tengo apenas un solo peso para hacer este proyecto de vida. Mi corazón solamente tiene odio, Dios, no tiene más. Yo paso peleando con esa persona porque mi corazón tiene solamente odio, no da para más. Pero eso es suficiente para Dios para decirle, Dios, coloco este peso, Dios, coloco este pan, Dios, coloco esta herramienta que tengo para manejar ese problema que me desborda, coloco este odio que tengo para que me lo transforme en amor. Pero nos dice Dios que todo siempre lo dirijamos al Padre, a Dios, y le digamos, Dios, ayúdame. Y ese es el ejemplo que da Dios allí. El ejemplo de Jesús es que Él dirigió a su Padre esa oración para que pudiera multiplicar los panes y los peces. Así también nosotros hagamos con nuestras dificultades de vida. Dirijámosela a Dios con clamor, como decíamos en la palabra, porque cuando ahorita en el Salmo 34, porque cuando es con clamor Él nos escucha. Entonces no perdamos más tiempo en solucionar dificultades a nuestra manera. La manera de solucionar dificultades colocándole las manos, nuestras peticiones a Dios, nuestro clamor, las herramientas que tenemos, todo a Dios, al Padre, y decirle, Padre, ayúdame. No conozco esto, no sé cómo va a terminar, tú eres el único que conoce el futuro, yo solamente puedo orar, hacer las cosas que son del César, es decir, diligente aquí, mete este papel acá, hacer lo otro, pero de ahí no paso.
pero tú sí tienes el poder de hacer posible lo que es imposible para mí, Dios, ayúdame. Y eso es lo que tenemos que hacer con las dificultades, oración constante y permanente. Y viene otro secreto de Dios, otro misterio de Dios. Y dice que comieron todos en el versículo 20. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos y 12 cestas llenas. Es decir, que fue tanta la bendición que dio el Padre, que no solamente alimentaron a los 15,000 personas que había allí, sino que también sobró comida. Entonces dice Dios aquí lo siguiente, que uno aprende que donde uno ahora es débil, y si uno le entregó esa habilidad a Dios, es donde más fuerte va a estar, más adelante. Va a sobrar bendición porque lo manejaste con Dios. Por eso es que ustedes vieron que Jesús, con sus 12 apóstoles, Él les enseñó fue con la práctica. Se lo lleva para aquí, se lo lleva para acá, venga para acá, oiga, mira esto, libera el espíritu, oiga, Pedro, no hagas eso, haz lo otro. Lo regañaba cada rato. Y por eso es que Jesús nos quiere que enseñemos y aprendamos, perdón, con los actos de la vida real, porque así como nosotros aprendemos de Dios. Jesús no envió a los 14 apóstoles y que a la Universidad de Roma para aprender de Dios, no. A Dios se aprende con el corazón y con la práctica. Entonces, si nosotros fuimos débiles en cierto momento y le entregamos eso a nuestro Padre, créanme que nos va a sobrar bendición tanto de que vamos a poder enseñar a las demás personas en esa debilidad. La persona que sufrió por un divorcio, por dar un ejemplo, y que tenía mucho dolor porque se separó y todo eso, pero manejó la cosa con Dios, créanme que después va a poder aconsejar a las demás personas cómo amar mejor y no dejarse llevar o de pronto cómo manejar o evitar peleas y todo eso. Entonces, amigos y amigas de Jesús, miren lo bonito y la riqueza de la palabra de Dios el día de hoy. Ya vamos a terminar. Le damos gracias a Dios por estas maravillosas palabras, por decirnos que Él nos da la paz, no como el mundo la da, sino como Él la da, que es una paz espiritual a medida que vamos ganando los dones de Él, más paz vamos sintiendo, a medida que nos vamos acercando más a Él, más paz vamos sintiendo. Nos invita a Dios que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo, sino al contrario, que sepamos que vamos a aprender algo. Dice Dios que cuando sintamos angustia, en el Salmo 34 aprendimos el día de hoy de que clamemos porque muchas son las aflicciones del justo, pero entonces que de todas las nos librará Dios y entre más aflicciones tengamos, más nos va a liberar Dios de esas aflicciones. Que seamos conscientes de que todo hijo de Dios se va a tener que ir en contra de la sociedad actual, porque todo hijo de Dios va a tener que actuar con integridad, con honestidad, sin violencia, sin división, sin desesperanza, con paciencia, sin manipulación, sin envidia, sin mentira, y lamentablemente ese no es el mundo de ahora, por lo tanto te van a hacer la guerra. Y entre más justos sean, más guerra te van a hacer. Y si se lo hicieron a Jesús, aprendimos también que nos lo van a hacer nosotros, pero que Dios nos va a librar de todo eso, que no tengamos miedo ni se turbe nuestro corazón por eso, sino que deseamos ejemplo. Y que es preferible morir siendo ejemplo de Dios que morir siendo ejemplo del corazón corrupto del hombre. Amigos, y también aprendimos que frente a las dificultades, si no tenemos todas las herramientas del día de hoy, levantemos nuestras manos, digámosle a Dios y le pidamos al Padre, Padre, ayúdame, ya no sé qué hacer. Hasta aquí llegué yo, Dios, le dice uno. Pero Dios le va a ayudar y va a hacer posible lo imposible para nosotros. Amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga el día de hoy y los dejo con esta palabra para que la reflexionemos en nuestra casa. Job 11:17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Y los que se mantienen justo ante Dios, aunque haya oscuridad, se van a ver como luz, porque se mantienen firmes en los valores y principios de Dios. Amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga, nos proteja y bueno, nos vemos el otro sábado. Y bueno, gracias por esto a Dios y gracias por estar pendientes de aprender de Dios. Amigos y amigas de Jesús, que mi Dios nos bendiga y bendiciones y a disfrutar la vida.